La clave oculta con Miquel Figueroa. OVNIs, cosas raras en el cielo. La presentación es rara también, pero es que el tema es así, es esquivo, es raro, y vamos a hablar con un enamorado de estos temas. Es Miguel Pedrero, escritor, redactor, reportero de la revista Año Cero, colaborador también del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y autor de muchos libros, y el último, pues los 20 mejores expedientes X españoles. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues vamos a hablar de otro de tus libros, del último, como digo, los 20 mejores expedientes X españoles, donde hablas de casos que tú mismo has recogido, ¿verdad? Sí. Es la tercera parte del libro de los 20 mejores expedientes X españoles está dedicado al tema que más me preocupa, ocupa, me divierte y me interesa, que es el fenómeno OVNI, ¿no? Y sobre todo lo que hay en el libro son muchísimos casos de campo, muchísimas investigaciones, muchísimos viajes, y creo que casos bastante increíbles, absolutamente desconocidos y, como digo siempre, con luz y taquígrafos. Es decir, que ahí están los datos, las informaciones, los testigos con nombres y apellidos y sus propias fotografías, los documentos. Precisamente en este libro lo que he procurado es sacar a la luz aquellos casos en los que sus protagonistas no tienen inconveniente en dar la cara, como digo, con sus fotografías, nombres y apellidos. Hay muchos casos con implicación militar, algunos muy anómalos, como el estrellamiento de varios objetos no identificados en el noroeste peninsular y la recuperación de sus restos por parte de la Armada Española. Es decir, hay casos, como digo, muy sorprendentes y con todos los datos, sin guardarme nada en la manga. Bueno, bien, hablamos de este tema, el tema OVNI. El libro abarca muchísimos otros temas, pero vamos a ir tratándolos en diferentes entrevistas. Vamos a centrarnos en este. Tú lo titulas, este primer capítulo, OVNIs, secreto de Estado. ¿Por qué este título? ¿Es un secreto de Estado el tema OVNI? Sí, sin duda ninguna, aunque es bien cierto que desde hace algunos años, sobre todo en los últimos 3, 4 años, una serie de países han comenzado importantes procesos de desclasificación. Tanto el Ministerio de Defensa británico como que podríamos llamar la Agencia Espacial Francesa también ha desclasificado casos, porque en el seno de esa institución hay un grupo que estudia el fenómeno OVNI. Dinamarca, Suecia, Brasil. Bueno, han sido muchísimos los países que han iniciado procesos de desclasificación, pero sin duda hay expedientes que no han sido dados a conocer. Y en el caso de España, que es lo que a mí me queda más cerca, es cierto que se han desclasificado algunos documentos en el año 92, ¿no? En el primer proceso de desclasificación OVNI en Europa, y como digo, se dieron a conocer varios casos, varios expedientes, pero se dejaron en el tintero muchos otros, algunos de ellos que yo he tenido la oportunidad de leer, de releer y de observar, ¿no? Algunos incluso a cierta distancia, ¿no? Y son expedientes que no se han desclasificado ni se van a desclasificar nunca. Y esto lo digo siempre, porque el ejército español posea la respuesta definitiva en cuanto al fenómeno OVNI, o porque quiera evitar que salga a la luz una verdad incómoda. La realidad es mucho más prosaica, más de andar por casa. La realidad es que no saben a lo que se enfrentan, que tienen casos anómalos, sobre todo casos con implicación militar. En instalaciones militares hay muchísimos casos de apariciones de ovnis, de aterrizajes, incluso de humanoides. Son casos a los que no tienen ninguna respuesta, no saben a lo que se enfrentan, y entonces hacen lo que hacen todos los ejércitos del mundo, o lo que hacen todos los gobiernos del mundo. Es decir, cuando no tienes una respuesta, lo más fácil es, pues bueno, ocultar ese hecho debajo de un cajón, o bajo el sello de alto secreto o de confidencial. Ojo, no porque tengas la respuesta al fenómeno OVNI, no porque quieras ocultar una gran verdad, sino simplemente porque no sabes a qué te enfrentas. Y si cualquier ejército, en este caso estamos hablando del español, da a conocer ese tipo de incidentes, la siguiente pregunta de todos los medios de comunicación es, bueno, ¿y qué son? ¿No?
¿Para qué nos gastamos tantísimo dinero en sistemas de defensa si luego hay una serie de objetos cuyo origen desconocemos que hacen lo que quieren? ¿Qué son Claro. esos objetos? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que pretenden? Y como no hay respuestas, lo más fácil es pues simplemente ocultar esos casos y no darlos a conocer. Pero que, como te digo, pienso que no hay nada más. Es más, no existe dentro del ejército español ningún grupo especializado en la investigación de este tipo de temáticas. Hay gente que le interesa más, gente que le interesa menos. Hay muchísimo interés, mucho más de lo que nos pensamos, porque hay muchas personas que han vivido experiencias personales, pero no saben más que los investigadores civiles sobre el fenómeno OVNI. Es decir, tienen otra serie de elementos, tienen pruebas, trazas de radar, fotografías, filmaciones, análisis de aterrizajes, etcétera, etcétera. Tienen una serie de elementos de juicio, pero no saben más que los investigadores civiles sobre el desarrollo, el origen y la génesis del fenómeno OVNI. Bien, hablemos de estos investigadores civiles, entre los que estás tú. Bueno, hablemos del trabajo de campo. Tú te defines como un obsesionado de estos temas y que en cuanto tienes la noticia de que ocurre algo, y además gracias a tu trabajo supongo que te lo puedes permitir, ¿verdad? Viajar un poquito e ir a hablar con los testigos. ¿Cómo dais con ellos? ¿Cómo es esto? Bueno, a mí me llegan las informaciones de diferentes formas, ¿no? Muchos casos me llegan a través de programas de radio en los que colaboro, a través de la propia revista en la que trabajo, de Año Cero, y otros muchos casos pues a través de informaciones de prensa o, bueno, uno ya con el tiempo se ha creado una red de personas, después de entrevistar a miles y miles de personas, ¿no? Pues todas esas personas se convierten, quieras que no, en una especie de informadores, ¿no? Que están ojo a visor, porque ellos han vivido una experiencia. Si por casualidad descubren que su primo, un compañero de trabajo, un amigo de un amigo ha vivido también otra experiencia, ¿no? Y me lo suelen contar. Y luego también a través de investigadores de la zona, investigadores locales que son amigos, con los que he seguido muchos casos y que también tienen a bien informarme cuando surge un caso que creen que me puede interesar, porque saben que yo no tengo ningún inconveniente en desplazarme a la zona, en hablar con la gente siempre que tenga la oportunidad, ¿no? Y esas fundamentalmente son mis fuentes de información, por donde me llegan pues muchísimos casos, ¿no? Ahora soy consciente de que simplemente es la puntita del iceberg, ¿no? Que me pierdo la mayoría de los casos y seguramente hay casos apasionantes, increíbles, de los que nunca tendré el más mínimo conocimiento. ¿Qué es lo más raro que te han contado, Miguel, en el tema OVNI? Si hablamos de casos con implicación militar en instalaciones militares, todo lo que te puedas imaginar y más. O sea, sinceramente, puede parecer peliculero, pero me río de Expediente X, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, la realidad supera la ficción otra vez. Pero muchísimo, Joder. muchísimo. Es que no te lo puedes ni imaginar. Lo que pasa es que, claro, en este caso el ejército español, los servicios secretos no cuentan con grandes medios para investigar los temas, ¿no? Y en muchas ocasiones no tienen ni medios, ni tiempo, ni personal, ¿no? Para hacer este tipo de investigaciones, pero casos hay muchísimos, casos de tiroteos en bases militares, de aterrizajes, de secuestros de soldados, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Qué loco. Todo lo que te puedas imaginar y más. Es una auténtica locura. Por eso te digo que dentro del estamento militar y del estamento de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, hay muchísima gente interesada en el tema, aficionada al tema, porque han seguido casos o han escuchado casos de compañeros, o ellos mismos han sido protagonistas de alguno de estos incidentes y se convierten en aficionados a este tipo de temáticas, que escuchan programas de radio como el tuyo, se compran libros, se compran revistas, navegan constantemente por internet buscando información, bueno, lo que hacemos todos los que somos aficionados y nos interesan este tipo de temáticas. Y es que en el fondo no son tan diferentes a nosotros. Por eso yo siempre lo digo, además, odio un poco esa imagen del aguerrido reportero que va en busca de la verdad, que malvados poderes ocultan a la opinión pública, ¿no? La realidad no es así, ¿no? La realidad es que ellos hacen su trabajo, que, como digo, no tienen mucha más información que nosotros sobre el fenómeno OVNI, que obviamente
no pueden dar a conocer muchos casos porque no tienen nada que decir. Sin embargo, muchas veces, cuando entrevisto a gente del estamento militar o de la inteligencia, a mí me dan el permiso para publicar esos casos, ¿no? Porque una cosa es que lo publique un periodista y otra cosa es que exista una confirmación oficial, Claro. ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero en general, ya te digo, lo que yo me he encontrado es gente muy interesada por el tema. Algunos te dan permiso para publicar los casos, otros te piden que no, y yo en eso siempre soy enormemente estricto, pido permiso para todo, y si los testigos no quieren que se publique sus nombres, sus datos o ni siquiera sus casos, ¿no? Cuántos casos me guardo que no puedo publicar porque los propios testigos me dicen que no debo hacerlo porque inmediatamente sabrían quiénes son sus jefes, ¿no? Claro. Y entonces no quieren que se publiquen esos casos, y casos que me ha llevado meses investigar y muchos viajes y mucho dinero, pero bueno, ahí están. Yo siempre respeto a mis fuentes y a los testigos, porque en el fondo son ellos los que me están haciendo un favor a mí, no contándome algo muy personal que solamente les pueda acarrear problemas. Claro. Bien, hablas de muchos casos. Trataremos alguno para dar alguna pincelada de lo que hay en este libro. Hablas de la oleada OVNI de 2011 y es que al parecer el fenómeno, esto la gente que pues sabe un poquito de estos temas o está acostumbrada a hablar de ellos, escuchar de ellos, leer de ellos, pues ya lo sabe, pero a lo mejor hay mucha gente profana que no lo sabe, y es que el fenómeno no siempre se manifiesta con la misma intensidad, sino que parece que va a oleadas, ¿no? Lo que se llaman oleadas OVNI. Sí. Y en 2011 hubo una de ellas. Sí, ese es el funcionamiento habitual del fenómeno OVNI. Periodos de sequía enorme y de pronto el boom, oleadas. Es decir, en un espacio geográfico concreto, en un periodo de tiempo determinado, se producen infinidad de casos, ¿no? Y bueno, la última gran oleada a la que tú te refieres, ¿no? Del año... yo he tenido la suerte además de vivir las dos grandes oleadas que se han vivido en España en los últimos tiempos, ¿no? La famosa oleada del noroeste peninsular, más conocida como la oleada de ovnis en Galicia, de los años 95-96. Sí. Además, en esa época yo vivía en La Coruña, con lo cual tuve la oportunidad de seguir cientos y cientos y cientos de casos de esa oleada. Y luego la última, que tuvo lugar, que comenzó en agosto, desde agosto de 2011 hasta finales de ese mismo año, sobre todo en la zona centro, ¿no? de la península ibérica. Precisamente en el libro, en los 20 mejores expedientes X españoles, dedico un capítulo a esta oleada, de la que los grandes medios de comunicación no se hicieron eco, pero casos ha habido muchísimos, y yo recopilé docenas y docenas de testimonios. Además, hay una diferencia respecto a oleadas anteriores, y es que en esta época hipertecnológica que vivimos, todo el mundo, el que más, el que menos, lleva un teléfono móvil en el bolsillo con cámara de fotos y de vídeo incorporada. Claro. Con lo cual, a diferencia de otras oleadas, ahora disponemos de muchísimos más documentos gráficos, fotografías y filmaciones, algunas de ellas espectaculares y otras muy llamativas, porque además recuerdo varios casos que son muy similares. Se trata del mismo tipo de objeto, los testigos lo descubren del mismo modo, en el medio de una nube, descubren una luminosidad, sacan sus teléfonos móviles de los bolsillos, dispuestos a fotografiar e inmortalizar lo que pudiera ocurrir. En un momento determinado sale uno o varios objetos voladores de similares características que realizan una serie de movimientos erráticos y finalmente desaparecen en décimas de segundo, en un visto y no visto, acelerando a una velocidad absolutamente increíble, ¿no? Sí. O sea que sí, ha habido muchos casos de encuentros cercanos y sobre todo bastantes documentos gráficos. Llama muchísimo la atención, Miguel, a mí me la llama la tipología, la variedad tipología de ovnis que hay. O sea, en el libro lo comentas varios casos, desde una especie de medusa gigante con luces, que ya me dirás qué cosa más rara, a pues en una formación o 20, 25 luces moviéndose en todas direcciones. Además, en este último caso, una hora entera haciendo un espectáculo pues impresionante en el cielo. Sí. Es algo como un fenómeno un poco heterodoxo, ¿no? O sea, heterodoxo. Que bueno, pues eso, que es muy variado, ¿no? No sé. Raro, Sí. absurdo. Sí. Que parece que no tenga que ser, sí que está ocurriendo en los cielos, pero parece que sean cosas diferentes, no sé.
sí, es que por eso yo no creo mucho en las tipologías de ovnis ni de humanoides. Sí. Yo creo que el fenómeno es mucho más complejo, se adapta al contexto, se adapta al testigo, y simplemente estamos observando retazos de algo muchísimo más complejo que se presenta ante nosotros de un determinado modo para que sea reconocible, ¿no? Yo siempre digo que el fenómeno ovni nada o poco tiene que ver con lejanas estrellas y lejanas galaxias, sino que tiene que ver con el ser humano, con nosotros mismos. Ujú. Y si está aquí, es por nosotros. Es más, yo creo que siempre ha estado aquí y que está íntimamente relacionado con nuestro desarrollo como especie a lo largo de toda la historia, ¿no? Yo creo que es un fenómeno íntimamente conectado a la conciencia del ser humano. Bien, lo hablamos, de hecho ya lo hablamos la última vez que tratamos tu último libro, ¿verdad? Que el origen tan incierto, porque hemos descartado o hemos superado probablemente esa etapa en la que se cree que era simplemente seres de las estrellas que venían, y la cosa se pone muy complicada, la verdad, porque si no, perdón, es muy difícil de explicar todo este tipo toda la rareza del fenómeno. Hablas también de los Foo Fighters. ¿Qué son, aparte del grupo del batería de Nirvana? Bueno, sí, precisamente el nombre de ese grupo, el batería de Nirvana, Sí. viene a cuento de lo que son los Foo Fighters, ¿no? Los Foo Fighters eran unas bolas de fuego, la traducción de Foo Fighters vendría a ser algo así como cazas de fuego, que observaban tanto los pilotos aliados como los del eje durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eran objetos que realizaban una serie de maniobras imposibles, que fueron filmados y fotografiados por la Fuerza Aérea Británica y que en algunas ocasiones llegaron a introducirse dentro de la carlinga de los cazas militares, ¿no? Esos eran los Foo Fighters, ¿no? Bueno, los aliados estaban absolutamente sorprendidos por este tipo de objetos voladores que, como digo, han sido fotografiados y filmados, pero lo cierto es que durante los años siguientes y hasta la actualidad ese tipo de objetos siguieron observándose, ¿no? Yo en el libro, en el capítulo que dedico a este enigma, cuento como hace algunos años, junto al investigador José Lesta, entrevistamos a un ex militar nazi en un pequeño pueblecito castellano, un ex militar además que había trabajado en la base de Peenemünde, ¿no? Que es donde se estaban llevando a cabo los desarrollos tecnológicos del Tercer Reich, ¿no? Es donde se pusieron en marcha las V1 y las V2 que arrasaron Londres. El jefe de la base era Werner von Braun, ¿no? Que bueno, habría muchísimo que contar, que luego, una vez terminada la guerra, fue reclutado por los servicios de inteligencia norteamericanos y pasó a ocupar un cargo de gran relevancia en la Agencia Espacial Norteamericana, en la NASA. Él fue el creador de los cohetes Apolo, ¿no? Gracias a Werner von Braun, el hombre llegó a la Luna, ¿no? El mismo que construyó las V1 y las V2 que arrasó Gran Bretaña, sobre todo Londres, ¿no? Sí. Bueno, sobre esto habría mucho que contar. Pues entrevistamos a uno de los militares que trabajó con von Braun, y este nos relataba que los Foo Fighters, eso es lo que él decía, Sí. eran un arma nazi, ¿no? Además nos dijo en qué consistía, las pruebas que él había observado. Sin embargo, claro, cuando tú lees los informes de la inteligencia británica, desclasificados de la época, ves que las características del fenómeno no se adaptan a ese arma metálica del que nos hablaba este ex militar nazi, ¿no? Ni de broma, ¿no? Y luego, con el paso de los años, siguieron produciéndose casos que difícilmente podrían justificarse en base al tema del arma secreta, ¿no? Sino que ya estaríamos hablando de otra cosa, porque hay una interacción entre el testigo y ese fenómeno que responde a los pensamientos incluso del testigo, ¿no? Se han dado casos de Foo Fighters en el interior de viviendas, ¿no? Algunos muy espectaculares, Foo Fighters que entran en los cuerpos de los testigos, ¿no? Y se producen una serie de hechos extraños. En el libro relato muchos de estos casos, ¿no? También es cierto que se ha vinculado a los Foo Fighters con los rayos en bola, que es un fenómeno eléctrico, tormentoso, sí, bueno, bastante desconocido, pero que sabemos que se produce, ¿no? Y en el libro también sacó casos de este tipo, algunos tremendamente espectaculares, como uno en el que un rayo cae en una casa de Baredo, un pequeño pueblo de Pontevedra, hace algunos años, y de ese rayo se desprende una bola de fuego
del tamaño de un balón de fútbol que va destrozando la casa durante 10, 15 segundos a una velocidad increíble, destroza completamente la casa de esta familia e incluso hace que uno de los miembros de la familia tenga que ser atendido de varias heridas en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas las hipótesis abiertas: arma secreta, fenómeno natural desconocido o, quién sabe, quizás algo más relacionado con el fenómeno ovni. Bueno, yo estoy seguro que hay mucha gente que cuando le hablan de ovnis, pues se pone nerviosa, lo descarta, dice esto es una locura, esto es de, ¿verdad? Algo muy friki, algo que se está inventando alguien, ya le vienen los marcianitos verdes a la cabeza y todo esto. Pero yo me planteo, Miguel, solo que un 1% de los casos, de lo que está ocurriendo, del tema ovni, solo que un 1% sea algo inexplicable realmente, pues ya estaríamos delante de algo muy raro, porque es lo que decíamos antes, un fenómeno increíblemente heterogéneo, muy raro, absurdo, ¿verdad? Estaríamos ante la confirmación de que hay cosas que se nos escapan y que son, bueno, mucho más allá de lo que podemos imaginar, tal vez. Sí, ni siquiera el 1%, solamente un caso, ¿no? Claro. Si un caso de este tipo es real, sobre todo aquellos casos con implicaciones trascendentes en los que hay un contacto mental entre el fenómeno y el testigo, si solo uno de esos casos es verídico, agárrate, porque estamos hablando de algo con unas implicaciones enormes, algo que tendría la capacidad de interactuar con la mente del ser humano y probablemente tendría la capacidad de interactuar con la mente del ser humano sin dejar rastros de ello, ¿no? Es decir, que entonces quizás la historia ya no es como nos la contaron, ¿no? Claro. Lo interesante del fenómeno ovni no es el fenómeno ovni en sí, no son los casos en sí, sino son las implicaciones que eso conlleva, ¿no? Que son tremendas y nos hacen ampliar nuestra visión mucho más allá de lo que es el campo de la ufología, ¿no? Sí. Y ya pues nos iríamos a cuestiones, como digo, muchísimo más complejas, ¿no? Relacionadas con la historia, relacionadas con el funcionamiento de nuestra mente, relacionadas con nuestra evolución como especie. Es decir, lo interesante del fenómeno ovni no son los casos, que también, sino las implicaciones que estos conllevan. Claro. Ya lo decía antes, que lo habíamos hablado bastante de estos temas en otras entrevistas, teorizamos mucho al respecto en El universo no es plano, en tu anterior libro, pero bien, como... Nada, para acabar, me gustaría una pregunta también, porque como reportero investigador, ante pues la extrañeza de este fenómeno y las preguntas que te deja, porque es lo que estamos diciendo, no es que uno se acerque allí y solucione un caso o lo deje todo claro, sino que al revés, ¿no? Uno vuelve a lo mejor, ¿verdad? Tú cuando vas a hablar con alguien vuelves, supongo, con un montón de preguntas. ¿No te desanimas, Miguel? Muchas veces sí. ¿Sí? Sí. Me desanimo por varias causas, ¿no? Primero, porque es lo que tú dices, ¿no? Tienes la sensación de que nunca vas a llegar a descubrir Claro. el verdadero origen o el secreto del fenómeno ovni, ¿no? Sin embargo, tampoco es cierto, es cierto en determinado modo, ¿no? Porque en todos los casos, cualquiera de los casos, hay un elemento importante que te hace avanzar en cuanto a la comprensión del fenómeno ovni. Si no avanzar, al menos que ratifica algunas de las hipótesis que uno tenía anteriormente o te ofrece una nueva visión sobre el fenómeno ovni o puedes relacionarlo con otros casos similares y puedes llegar, entre comillas, a ciertas conclusiones, porque nos movemos en un fenómeno, en un tema muy ambiguo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, el desánimo también viene en muchas ocasiones porque no logro reconstruir un caso, ¿no? En el libro están los éxitos, pero detrás hay muchísimos fracasos, ¿no? De testigos a los que no he logrado encontrar, de gente que no ha querido hablar conmigo, de muchos viajes y mucho tiempo y mucho dinero y mucho esfuerzo perdidos para nada entre comillas, porque nunca Claro. es para nada, ¿no? Pero sí que no logras tus objetivos, ¿no? Y eso quema mucho, sobre todo cuando uno tiene los medios que tiene, ¿no? Bueno, como todo el mundo, ¿no? Que nos dedicamos a esto, que lo hacemos con nuestro propio dinero y empleando nuestros medios y nuestro tiempo y sacándoselo a otras cosas, ¿no? Con lo cual, ahí sí que tiende a cundir en ciertos momentos el desánimo. Uno tiene momentos mejores, peores, momentos en los que dice, ¿para qué? Si voy a dejarme de líos, ¿no? Yeah. Y voy a dedicarme más a mi familia y a mi trabajo, ¿no? A
a presentar proyectos laborales, en fin, que uno piensa que a lo mejor debería centrarse más en otro tipo de temas, pero luego eso ya, yo creo que una vez, y fíjate, es complicado, ¿no? Que conozco a mucha gente que sigue este tipo de historias y uno tiene épocas en las que puede prestarle más atención o menos a la investigación del fenómeno OVNI, pero todos acaban regresando. Es muy difícil desprenderse de este veneno cuando ya te ha entrado en la sangre. Hombre, en mi caso tengo la suerte de que trabajo en una revista especializada que es Año Cero, ¿no? Sí. Con lo cual puedo aprovechar muchas de mis investigaciones para publicarlas en la revista, ¿no? Es decir, al menos tengo un medio para sacar a la luz mis investigaciones y mis estudios, ¿no? Claro. Así es imposible que te cures, sí. Entonces, pues bueno, mientras la salud lo permita, yo siempre lo digo, seguir adelante, porque además es lo que más me divierte y cada vez más, ¿no? Es decir, a medida que pasa el tiempo, que quizás debería ser al revés, ¿no? Pues más me divierte pillar mi mochila, mi cámara de fotos, mi libreta, mi grabadora e irme por ahí a seguir casos, que es con lo que verdaderamente disfruto, la verdad. Pues yo que me alegro, yo y nosotros nos alegramos seguro, porque gracias a eso pues podemos enterarnos de muchas cosas, o sea, salen a la luz muchas cosas que si no pues quedarían probablemente en el olvido, en la mente de aquellos que lo han vivido, ¿verdad? En el recuerdo, y gracias a ello pues tenemos también libros como este, los 20 mejores expedientes X españoles. Hemos hablado, como digo, del tema OVNI específicamente en esta entrevista, pero iremos hablando de los otros apartados. Miguel, un placer como siempre. Bueno, a ti, ya sabes, también como siempre, y cuando quieras aquí estamos. Gracias, pues hasta pronto. Chao. Hasta pronto. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio. La clave oculta. Entrevistas en el límite del universo conocido, con Miquel Figueroa.